Buenas tardes, Padre Obispo. ¡Ay, buenas tardes! Es viernes. Y ese suspiro, Dios mío. Es viernes. Ave María, ese suspiro le salió del alma, del corazón. Ay, sí, porque los viernes... Fue una semana fuerte. Bueno. Toda una semana digna de bendición, de grandes retos y de grandes desafíos, pero una bonita semana de retos. Es correcto, siempre que se trabaja para el reino de Dios. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Pero es viernes. Es viernes y así que y mañana sábado que hay más trabajo que toda la semana juntos. Y domingo ni se diga. Así que nada, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha permitido vivir una semana hermosa, lleno pues de retos y desafíos, pero que con gran alegría la hemos vivido. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego del rezo de la Divina Misericordia, ¿verdad? Y nos sintonizan también a través de las redes sociales, Facebook Live y por el canal de YouTube de Católica Radio 88.9. Así que continuamos dando pasitos con el Catecismo de la Iglesia Católica en esta tercera parte, la vida en Cristo, pero ya entonces pasamos en el programa de ayer al capítulo segundo, la comunidad humana. Y oramos, Señor nos asista en este día y nos prepare, sobre todo para lo que vamos a dialogar. Ven, Espíritu Santo. Purifica la Iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Este segundo capítulo de esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la comunidad humana nos dice que la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Así empezábamos este capítulo el día de ayer. Y el artículo 1 pues nos invitaba a reflexionar o nos invita a reflexionar sobre la persona y la sociedad. Y de allí veíamos un carácter comunitario de la vocación humana. O sea, todos los hombres somos llamados al mismo fin, y ese mismo fin es Dios. Luego veíamos entonces la conversión y la sociedad, y nos decía que la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana, y que para alcanzar este objetivo es preciso que sea respetada la justa jerarquía de los valores que subordina las dimensiones materiales e instintivas del ser humano a las interiores y espirituales. Y vamos haciendo camino, y entonces compartíamos con ustedes estos dos momentos de este artículo 1 sobre la persona y la sociedad. Haciendo un resumen de los puntos tratados en el día de ayer, vemos entonces que existe una cierta semejanza entre la unidad de las personas divinas y la fraternidad que los hombres y mujeres deben instaurar entre sí. Hay un modelo, es el modelo de la Trinidad. Para desarrollarse en conformidad con su naturaleza, la persona humana necesita la vida social. Ciertas sociedades, como la familia y la ciudad, corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. Así que hay un vínculo, hay una unidad profunda. El principio y el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser las personas humanas. Esa es la base, principio, sujeto y fin de todas las instituciones. Es preciso promover una amplia participación en asociaciones e instituciones de libre iniciativa. Que ayuden
a desarrollar las habilidades, los dones, los carismas, las cualidades de cada persona que busca el bien común que beneficia a la sociedad. Según el principio de subsidiariedad, ni el Estado ni ninguna sociedad más amplia debe suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de las corporaciones intermedias. Por lo tanto, lo que te toca a ti hacer con responsabilidad, no tengo yo por qué intervenir, anulándote o pisoteándote o echándote a un lado. La sociedad debe favorecer el ejercicio de las virtudes, no ser obstáculo para ellas. Debe inspirarse en una justa jerarquía de valores. Importante esa clave, ¿verdad? Debe favorecer el ejercicio y no impedirlo. ¿De qué? De las virtudes. Esas virtudes humanas, esas virtudes sociales, esas virtudes teologales. Donde el pecado pervierte el clima social, es preciso apelar a la conversión de los corazones y a la gracia de Dios. Apelar, llamar. Si el pecado pervierte ese clima social, hay que realizar entonces una llamada, un toque, una conversión de corazones y sobre todo implorar la gracia de Dios. La caridad empuja a reformas justas. No hay soluciones a la cuestión social fuera del Evangelio. Este es un principio nuestro, ¿no? Básico. La caridad empuja a reformas justas. No hay solución a la cuestión social fuera del Evangelio. Y ahora vamos a ese capítulo, o mejor dicho, ese artículo 2. Estamos en el capítulo 2, artículo 2. Vamos ahora a ver la participación en la vida social, cómo realizarla. La autoridad. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Por lo tanto, es importante y necesaria la autoridad para que la sociedad esté bien ordenada, sea fecunda, pero estos gobernantes tienen que ser gente que realmente ayuden y no que destruyan. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Autoridad, virtud de la cual personas o instituciones dan leyes, órdenes y esperan una correspondiente obediencia, claro, siempre y cuando vayan en la búsqueda del bien común. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesario para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. Entonces la autoridad está para buscar, proteger, defender el bien común. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Palabras de San Pablo tomadas de la carta del apóstol a los Romanos, capítulo 13, versos del 1 al 2. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Por lo tanto, se nos invita a mirar a las autoridades que siempre buscan el bien común como si sirviéramos al mismísimo Dios. El deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito la gratitud y de benevolencia a las personas
que la ejercen. No un servilismo, no es ponernos de rodillas ante ellos, sino darle el justo medio, ¿verdad? La más antigua oración de la Iglesia por la autoridad política tiene como autor a San Clemente Romano. Concédeles, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, su consejo según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre el poder que les has dado, te encuentren propicio. Una oración humilde, sencilla, por las autoridades, que motiva también al pueblo a orar y sobre todo a crear comunión. Si bien la autoridad responde a un orden fijado por Dios, ¿ves? La autoridad responde a un orden fijado por Dios. Dios es el principio de la autoridad, decíamos anteriormente. La determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Son los que eligen, son los que deciden. No es ahí a la brava, a la cañona, diríamos en Puerto Rico, ¿verdad? No se trata de eso. Hay distintas formas de elección y por eso tenemos los sistemas democráticos. La diversidad de los regímenes, gracias, Padre, políticos es moralmente admisible con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Hay diversidad, no hay un solo modelo, hay diversidad y los ciudadanos eligen, deciden. Por eso vemos que en unos pueblos se elige de una forma y en otros pueblos se elige de otra. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. En las que se han impuesto. No en que se han elegido, sino que se han impuesto. Contrario a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales, que los tenemos también. Hay países que viven esta situación dura, dolorosa, pero real. La autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No es de sí misma, no me legitimo yo mismo por la... No debe comportarse de manera despótica. Sí, dictatorial. Sino actuar para el bien común como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. Fuerza moral está basada en la libertad y en esa conciencia de las tareas, de las obligaciones que ha recibido. Esto es lo que tienes que hacer, yo lo desarrollo, yo lo hago crecer, yo lo impulso. La legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna, en la medida en que ella se aparte de la razón. Sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley, sería más bien una forma de violencia. ¿Cuándo es ley? Cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de esa ley eterna, que en definitiva nos remite a Dios. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Autoridad solo se ejerce legítimamente. ¿Si busca qué? El bien común del grupo en cuestión. Y para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Medios moralmente lícitos. Robarse las elecciones no es un medio lícito. Y a veces se da. O imponerse por la fuerza, el ejército, tampoco.
Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Es lo que hemos visto en la historia de algunos pueblos, cómo esto se ha desarrollado. Bástenos ver algunas muestras, y para esto estudiamos historia. Por eso el que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. No es cuestión de sí o no, ahora sí, esto que leemos, no. Un poder que esté equilibrado por otros poderes, y así se va a hacer el balance, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, como entrelazamos, de tal manera que entre los tres se pueda encontrar la clave de la verdad. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. En el viernes familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas orientación familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradio.pr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a
Continuamos entonces compartiendo con ustedes, ¿verdad? Ya en este capítulo 2 de esta tercera parte, la comunidad humana. Vimos en un primer artículo la persona y la sociedad, y ahora estamos dando paso a la participación en la vida social en este artículo 2, y estábamos viendo en el primer momento sobre la autoridad, y decía que una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Por eso se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Y continuamos, ¿verdad?, compartiendo con ustedes, y decía que la autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Por eso es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Si la ley está dada y la ley es soberana, hay que aplicar la ley, porque no es cuestión de ¿cómo diría yo?, mi deseo o no deseo. Por eso dicen, es el principio del Estado de Derecho, un poder que esté equilibrado. ¿Cómo lo equilibramos? Con una ley, con una norma, porque si no, sería el capricho, hoy yo quiero esto, mañana quiero lo otro. No. Y esto en función de que está del bien común, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el bien común? 1905. Conforme a la naturaleza social del hombre, el bien de cada cual está necesariamente relacionado con el bien común. Acuérdate que nosotros buscamos la felicidad, que es el bien personal, ¿verdad? El bien de la persona, pero hay un bien común. Esa felicidad tiene que llegar a todos. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo balancearlo? Este solo puede ser definido con referencia a la persona humana. No vivan aislados, cerrados en ustedes mismos, como si estuviesen ya justificados, sino reunidos para buscar juntos lo que constituye el interés común. Un principio básico, ¿verdad? Hay que reunirse para buscar juntos lo que constituye el interés común. Lo que atañe a todos debe ser discutido por todos. Es un principio de sinodalidad que ahora se está recuperando también en este proceso que estamos de renovación de la iglesia. Por bien común. Atención, que va ahora como a definirlo. Por bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Vamos a leerlo otra vez. Bien común, ¿qué se entiende? Despacito. Es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social. O sea, que es un conjunto no es un conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Más plena y fácilmente su propia. Plena y fácilmente. Más plena y fácilmente. Estas palabras son interesantes, no están puestas al azar. No. ¿Alcanzar qué? Su propia perfección. Su felicidad plena. ¿Cómo lograrlo?
Por eso dice, el bien común afecta a la vida de todos. es de todos. Es a todos. Porque lo que a todos es de todos, discutámoslo entre todos y busquemos solución para todos. Ese trabajo le quedó muy bien para todos. Exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Entonces sigue prudencia y mira que ahora nos va a dar 3 elementos importantes. Acuérdense que estamos hablando del bien común, que afecta a la vida de todos. Y esto exige prudencia. Sí. Vamos a ver los 3 elementos esenciales. Supone, en primer lugar, el respeto a la persona en cuanto tal. Fíjate que eso lo han dicho machaconamente el magisterio de la iglesia, la persona humana. Por eso cada vez que se atenta contra la persona humana, la iglesia va a gritar y va a dejar sentir su voz. Y si hay que hacer marcha, hacemos marcha. Y que hacer protesta, hacemos, porque la persona es la clave. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Vamos a leer otra vez. ¿Cómo? Se supone en primer lugar el respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. Ve, entonces vamos por partes. Comienza, hermano, otra vez. Se supone en primer lugar el respeto a la persona en cuanto tal. Respeto a la persona en cuanto que es persona. ¿Cuándo comienza a ser persona para nosotros, hombres y mujeres de fe creyente? En la unión del espermatozoide con el óvulo. A partir de ahí inicia la vida, ya se inicia una persona. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. Decimos algunos, recordando, ¿verdad? Todos hemos nacido libres e iguales. Todos hemos nacido libres. Por lo tanto, no discrimines. El derecho a la vida, ninguna esclavitud, ninguna tortura. Tienes derecho sin importar a dónde vayas. Todos somos iguales ante la ley. La ley protege tus derechos humanos. Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes derecho a la vida, a ninguna esclavitud, a ninguna tortura. Tienes derechos sin importar a dónde vayas. Todos somos iguales ante la ley. La ley protege tus derechos humanos. Ninguna detención injusta. El derecho a un juicio. Somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. El derecho de la intimidad. La libertad de movimiento. El derecho de buscar un lugar seguro en donde vivir. El derecho a una nacionalidad. 15. Por eso es interesante, ¿verdad?, que no los pasemos por alto. Los vuelvo a repetir con calma, despacito, porque algunos como que se han olvidado de esto y conviene recordarlo. Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. El derecho a la vida, ninguna esclavitud, ninguna tortura. Tienes derecho sin importar a dónde vayas. Todos somos iguales ante la ley. La ley protege tus derechos humanos. Ninguna detención injusta. El derecho a un juicio. Somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. El derecho a la intimidad. Libertad de movimiento. Derecho de buscar un lugar seguro en donde vivir. El derecho a una
nacionalidad. Interesante tenerlo presente. Son esos 15 derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. De llegar a la plenitud, esa plenitud que es la felicidad. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. ¿Cuáles son? Derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia. Actuar según tu conciencia. Por eso cuando una gente dice, es que en conciencia, alto. A la protección de la vida privada y a la justa libertad, también en materia religiosa. Fíjense cómo vamos avanzando, ¿verdad? Así que cuando se realiza una protesta y la iglesia convoca a ella, conviene que te preguntes, ¿por qué la iglesia acompaña? ¿Por qué la iglesia está ahí? ¿Por qué? El bien común, la dignidad de la persona, la defensa de sus derechos. No lo juzgues únicamente desde tu prisma político o partidista, que es peor, sino la iglesia va a defender los derechos de la persona, su dignidad. Segundo principio, segundo elemento. El primero era el respeto a la persona, ¿verdad? Vamos al segundo. El bien común exige el bienestar social y el desarrollo de grupos mismos. Por lo tanto, la iglesia se hará presente donde haya que buscar el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decir, en nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares, pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. ¿Y qué es lo que yo necesito para llevar verdaderamente una vida digna humana? Miren. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho de fundar una familia, entre otras cosas, etcétera. Así que fíjense, clave, ¿no? Alimento, vestido, salud. Por lo tanto, si estamos pidiendo seguro de salud, si estamos pidiendo un salario justo, si estamos pidiendo un trabajo digno, si estamos luchando por los derechos a la educación, la cultura, etcétera, pues entonces no digan que la iglesia no tiene que estar donde tiene que estar. Por algo estamos allí. Esto es doctrina. Y esto es importante entenderlo, porque enseguida le ponen a uno una etiqueta. Toda menos la evangélica. Te tachan de todo, de socialista, de comunista, de rebusero, de come fuego, qué sé yo cuántas cosas dicen. Analice, estudie. Estudie, vaya a los principios. Además, el bien común implica finalmente la paz. Ahí está la tercera clave. Es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura, por medios honestos, la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Así que tenemos tres principios importantes, ¿verdad? O mejor dicho, tres elementos del bien común. Primero, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, la prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad, y por último, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros, que es lo que acabamos de compartir. Si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil,
de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. Es el Estado el que tiene que defender y promover este bien común, y a veces, punto suspensivo. Cualquier parecido con ciertas cosas es pura casualidad, es coincidencia o es herida de un pecado. Las interdependencias humanas se intensifican, se extienden poco a poco a toda la tierra. La unidad de la familia humana, que agrupa a seres que poseen una misma dignidad natural, implica un bien común universal. Este requiere una organización de la comunidad de naciones capaz de proveer a las diferentes necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida social, a los que pertenecen la alimentación, la salud, la educación, como en no pocas situaciones particulares que pueden surgir en algunas partes, como son socorrer en sus sufrimientos a los refugiados dispersos por todo el mundo, o de ayudar a los emigrantes y a sus familias. Fíjense las implicaciones que esto tiene a nivel mundial. Lo que implica crear una red de solidaridad y de ayuda, lo que implica estar atento a las necesidades de los que nos rodean, aunque no sea de mi familia, aunque no sea de mi pueblo, aunque no sea de mi nación, porque somos más que ciudadanos de este lugar, sino ciudadanos del mundo. ¿Cómo establezco yo una red de comunicación de ayuda con otros seres humanos si todos tenemos los mismos derechos? Como decía aquí, ¿verdad? La unidad de la familia humana, que agrupa a seres que poseen una misma dignidad natural, implica un bien común universal, ¿verdad? Lo que usted acaba de decir, y este requiere una organización de la comunidad de naciones capaz de proveer a las diferentes necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida social, a los que pertenecen la alimentación, la salud, la educación, como en no pocas situaciones particulares que pueden surgir en algunas partes, como son socorrer en su sufrimiento a los refugiados dispersos por todo el mundo, o de ayudar a los emigrantes y a sus familias. Fíjate que esto, cuando hay catástrofe, aflora enseguida, pero cuando no, se ataca. Y hemos sido testigos de situaciones que han vivido tanto en Europa como en América, de todas estas personas que van emigrando en estas marchas, ¿no?, buscando un mejor estilo de vida, y cómo cerramos puertas y ventanas y nos defendemos, incluso los echamos y los maltratamos. El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. El bien común siempre está orientado hacia el progreso de las personas, no tanto de unos cuantos, no de un grupito, no de un pueblo, no de una sola nación, de las personas del mundo entero. El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia, es vivificado por el amor. En clave nuestra, en las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Por eso los cristianos tenemos una manera de ver el mundo de forma distinta. Lo miramos a través de los ojos de Jesucristo, no simplemente de un sociólogo, no solamente de un historiador, sino lo miramos con ojos de pastor, del que camina, a veces galante, a veces en el medio, a veces atrás. De ahí la importancia de entender que los milagros de Jesús son claves para reformar, renovar actitudes particulares y personales que nos hacen sentirnos parte de un todo y no simplemente un pedacito de algo. Responsabilidad y participación. Tercer elemento. Así que vimos esa participación en la vida social. Primero, la autoridad. Segundo, el bien común. Y ahora damos un paso más: responsabilidad y participación. La participación es el compromiso voluntario y generoso
de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Entonces, para participar tiene que haber un compromiso, pero tiene que ser un compromiso que brote del corazón y de la voluntad, voluntario, generoso, de la persona en los intercambios. ¿Y qué puedo yo? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar? ¿Cómo me puedo ser parte de este proceso? Todos, importantísimo, es necesario que participen, y cada uno según el lugar que ocupa y realizando el papel que desempeña. Yo en mi función, tú en la tuya, el otro en la de paz, en un conjunto. Es como un rompecabezas, piezas de distintas formas, pero que formando una imagen, al final queda el cuadro, se logra el objetivo. La participación se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume. Responsabilidad personal que se asume, tareas que yo en mi realidad conozco y debo realizar. Lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer yo, pues yo estoy preparado para esto, tú lo tuyo, y ambos nos complementamos. Por la atención prestada a la educación de su familia, por la responsabilidad en su trabajo, el hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad. Entonces, desde lo pequeño a lo grande, por la atención prestada a la educación de su familia, por la responsabilidad en su trabajo, el ser humano participa en el bien de los demás y de la sociedad. ¿Ve? De lo pequeño a lo más grande. A lo más grande. Es crecimiento. Si no soy fiel en lo poco, no soy fiel en lo mucho. Por eso el Evangelio, Jesús narra una historia, ¿verdad? Los talentos. Y a uno le dio uno y a otro. No es la cantidad, es lo que hiciste con eso. Y tienes que dar todo. Pues fue y hizo un hoyo y lo enterró. El otro se arriesgó. Y porque se arriesgó, logró. ¿Qué es lo que Jesús critica? Y la indolencia, que eres un vago, que ni siquiera fuiste capaz de arriesgarte. Y menos, si sabías que no podías, por lo menos meter en el banco. Y después lo dice, tuve miedo y por eso lo enterré. Pero el interés, ¿verdad? ¿Por qué entonces no lo llevaste al banco? Y eso iba a ir cobrando unos intereses. Sí, la iniciativa, el tomar riesgo, el que no se arriesga, lo he dicho otras veces, porque no el fracasa. miedo paraliza, el miedo no te va a dejar ni no te va a permitir actuar. Y si nosotros, ¿verdad? Muchas veces es triste cuando empezamos a anteponer las dificultades sin lanzarlo. Ay, es que eso no se puede hacer, es que eso es imposible, es irrealizable. En este momento, entonces empezamos a anteponer estas dificultades y entonces en vez de crear puentes, creamos muros. Decía, el que no se arriesga, no fracasa, pero nunca hará algo que valga la pena. Hay que arriesgarse, hay que lanzarse, hay que creer que otra cosa es posible, que algo mejor puede aparecer. Y en ese riesgo no estamos solos, el Señor guía nuestros pasos, nos acompaña y nos da su fuerza. Los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Los ciudadanos, cristianos, deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Por eso no hay frase más nefasta que decir, yo no me meto en política porque la política es sucia. Y entonces, si eres un ciudadano, tienes que ser responsable. Y esa responsabilidad tuya implica a veces mancharse, en el sentido de que tienes que caminar, los zapatos te tienen que ensuciar, métete en el lío, camina, sé parte del proceso. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra. Hay distintas modalidades, pueden variar, pero tienes que meterte ahí. Eso es lo que significa que Jesús se encarna, que Jesús comparte, que Jesús camina. Interesante, el Evangelio nos presenta siempre a Jesús moviéndose de una para otra. Y está con los pecadores, está con los agricultores, está con los ricos, está con los pobres, está aquí, está allá. Se mueve, no se queda estático. Y cuando dice, vengan, vamos a un lugar despoblado a descansar, allí llegó la gente y hay que trabajar. Es correcto, los atiende. Y es importante esto para darnos cuenta de esa riqueza importantísima de ver más allá, perdón la expresión, de mis narices.
Las modalidades de esta participación pueden variar de un país o otro o de una cultura a otra. Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. El compromiso entonces es, esto es nuestro, entre todos lo resolvemos, busquemos la solución, votemos, arriesguémonos, demos el paso adelante. Lo contrario es hacer como el avestruz, hace un hoyo, ponte la cabeza y le roban lo que más valor tiene, que son las plumas, porque las plumas de los avestruces confeccionan vestidos, abanicos, y eso es carísimo. Entonces, por hacer un hoyo esconder la cabeza, deja de defenderse, deja de correr, se estanca. La participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. Una conversión que tiene que ser sin cesar, se renueva continuamente de los miembros de la sociedad. El fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Lo que llamaríamos en Puerto Rico el crimen de cuello blanco. Cualquier alusión, cualquier incidente en estas semanas pasadas es pura casualidad o es herida mortal de un pueblo que cada vez se va desangrando más. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoran las condiciones de la vida humana. Es importante ocuparse. Esto es mío. Yo tengo que tener cuidado de esto, ¿verdad? Esto me interesa. Yo tengo que saber, yo tengo que conocer. Yo no puedo dar un cheque en blanco con mi firma. No, yo tengo que analizar. A algo Dios nos dio la cabeza. No entiendo, pregunto. Busco gente que me oriente, pero no te quedes con la duda. El que pregunta no se equivoca, aprende. Y si hay que preguntar 10 veces, pues se pregunta 10 veces. Aunque me digan tonto, lerdo, no, es que voy más lento. Pero que lo tengo que entender. Corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a poner al servicio de sus semejantes. ¿Cómo lograr esto? No hay cosa peor que perder la confianza. Muchos han perdido ya la confianza en sus instituciones, que debían de ayudar, que debían de hacer crecer, que debían de desarrollar. La participación comienza por la educación y la cultura. ¿Ves? La participación comienza por la educación y la cultura. El que no se educa, el que no crece, no recibe nuevas ideas. Y la cultura, recuerden que es la manera de ser, de pensar, de actuar y vivir un pueblo. Educación y cultura, importantísimo. Por eso podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Lea eso otra vez, porque con eso vamos a acabar hoy el programa. Podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad y de Puerto Rico está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Y eso somos nosotros, padres, madres, hombres y mujeres, jóvenes que se están preparando. Eso somos nosotros. En el lugar donde estemos, tenemos una tarea y tenemos una misión, que es la de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. San José nos ayude. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos,
cómo se avanza sin publicidad, y cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. San José, Ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos y recuerden cuidarse, protegerse, guardar el distanciamiento, disfruten familia y un buen fin de semana. De los padres, que de los padres, que nos hemos así felicitado. mismo es. Ay, Dios mío, Nos envolvimos. felicidades, Padre. Nos envolvimos en esto. Nos envolvimos en esta tercera parte, en esta vida, en la conducta humana, y se nos olvidaron los papacitos. Imagínate, nos felicitamos de todo corazón. Seguro, una felicitación a mi querido padre Víctor. Eso es así. Dios lo cuide. Amén.